El Señor les bendiga con ustedes, el hermano Antonio Pérez, siervo de Jesucristo y amigo de todos ustedes. Vamos a grabar un nuevo vídeo en el cual vamos a hacer la correcta exégesis de 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 21, el cual dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bien, ¿qué es lo que nos está queriendo decir el texto? Bueno, pues lo que encontramos aquí es que hay un cambio, hay un trueque entre el pecado que corresponde al ser humano y la justicia de Dios que estaba en Cristo porque Él es Dios, y entonces ese pecado nuestro fue imputado, fue atribuido a Cristo, y la justicia de Dios fue puesta en nuestra cuenta. Entonces, esa es la explicación a grosso modo de lo que nos está queriendo decir 2 de Corintios 5, 21. Bueno, pues, ¿cuál es la exégesis católico-romana? La exégesis que ellos hacen es que, bueno, pues que en Cristo hizo un sacrificio en la cruz para, digamos que liberar el poder de Dios a través de los sacramentos para constituirnos en justos. Eso quiere decir hacernos justos. O sea, de que Dios, a partir de ese sacrificio en la cruz, eso ha permitido de que Dios nos va a hacer justos en nosotros mismos, no por imputación de su justicia, sino creando justicia óntica, es decir, interna, en nuestra propia alma, en nuestro propio ser interior, con vista a hacernos justos. ¿Por qué? Porque ellos entienden la justificación como un proceso en el cual Dios nos va haciendo justos, o mejor dicho, eres tú, con la ayuda de Dios, el que te vas a hacer justo a ti mismo. De esa manera, ellos están confundiendo justificación con santificación, porque nosotros los cristianos evangélicos o protestantes no negamos que tengamos que ser justos internamente, no negamos de que tengamos que santificarnos, pero una cosa es el proceso de santificación y otra cosa es la justificación, que no es un proceso, sino que es un suceso. Es algo que parte de una declaración por parte de Dios que nos ha imputado su justicia. De tal manera, repito, que aquí en 2 de Corintios 5:21 lo que hay es un trasvase, un trueque, un cambio. ¿De qué? Pecados de la humanidad por justicia de Dios, y la justicia de Dios por los pecados de la humanidad. De tal manera de que hay un cambio, hay un trueque, hay un trasvase. Entonces, ¿qué podemos objetar a la interpretación católico-romana? Que ve aquí una transformación del ser humano, de hacer justos. O sea, nosotros nos hacemos justos. Dios nos pone en un estado de justicia y entonces nosotros vamos haciendo muchas buenas obras que son meritorias a los ojos de Dios, y entonces nos vamos haciendo cada vez más justos, y ese proceso ellos le llaman justificación. Y entonces, por ejemplo, el apologeta católico romano Hugo Delgado, pues ve en las palabras para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, pues ve en esas palabras lo mismo que su iglesia, un proceso en el cual la persona, con la ayuda de los sacramentos de la Iglesia Católica Romana, pues se va haciendo cada vez más y más justo. Bien, esta interpretación no está avalada por la historia, ni muchísimo menos. De tal manera
que si vamos, por ejemplo, a la epístola a Diogneto, la interpretación evangélica es avalada y, por el contrario, la interpretación católico-romana no es avalada. La epístola o discurso a Diogneto es un escrito cristiano del siglo II y forma parte de los padres apostólicos. O sea, que es un escrito de la antigüedad cristiana. Y entonces en esta epístola nos dice lo siguiente: porque ¿qué otra cosa podría cubrir nuestros pecados sino la justicia suya? ¿En quién otro podíamos ser justificados nosotros, inicuos e impíos, sino en el solo Hijo de Dios? ¡Oh dulce trueque! Pongamos atención a lo que está diciendo. Oh dulce trueque, oh obra insondable, oh beneficios inesperados, que la iniquidad de muchos quedará oculta en un solo justo. Esto es lo que está diciendo 2 de Corintios 5:21. Y esta es la interpretación que nosotros damos. Dice que la iniquidad de muchos quedará oculta en un solo justo, y la justicia de uno solo justificará a muchos inicuos. Entonces, aquí no se está hablando de crear justicia, sino de que la justicia de ese justo, es decir, de Cristo, es puesta en nuestra cuenta. Hay un trasvase de una persona a otras personas. Las otras personas somos la humanidad pecadora. Y por otro lado, la justicia de Cristo es puesta en la humanidad pecadora, y los pecados de esa humanidad pecadora son traspasados, son puestos en la persona de Cristo. Bien, ¿qué podemos objetar a la teoría católico-romana, a esa exégesis que ellos hacen del texto? Bueno, pues las objeciones que podemos hacer son las siguientes. En primer lugar, si por fuésemos hechos justicia, hemos de entender un proceso de hacernos justos, entonces habría que entender como un proceso de hacer a Cristo pecador cuando dice, por nosotros lo hizo pecado. Mas, sin embargo, Cristo no fue sometido a un proceso para transformarlo en pecado. ¿Verdad que no? Cristo no se sometió a un proceso para que él se transformara en pecado. De la misma razón, por la misma razón, cuando el texto dice para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, tampoco es un proceso, porque si no lo fue por parte de Cristo, tampoco lo va a ser por parte nuestra. Entonces, la clave para entender correctamente la expresión para que fuésemos hechos justicia de Dios es en Él, en Él. Esta es la clave. Entonces, no se trata de un proceso en nosotros, sino el paso de una situación posicional. Es decir, estar en Cristo. El que está en Cristo, entonces disfruta de la justicia de Dios, porque dice el texto, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Él. Entonces, somos hechos justicia de Dios en Él posicionalmente, en Cristo Jesús. Es decir, la justicia de Dios permanece en Cristo, pero nosotros al estar en Cristo estamos disfrutando de esa justicia. Esa justicia nos es imputada, nos es atribuida. Entonces, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Él. Esta es la clave. Quedémonos con esta palabra, en Él. Y ahora podemos preguntarnos, ¿qué significa justicia de Dios? Bueno, en primer lugar, está hablando de su justicia. No está hablando de nuestra justicia. Como sería lógico si la interpretación católico-romana fuese la correcta. Porque Dios no está creando
justicia en nosotros, no es nuestra justicia, sino que está hablando de su justicia. Entonces está hablando de su justicia, la suya, no está hablando de nuestra justicia. Entonces no está hablando de justicia humana, sino está hablando de justicia divina, su justicia. Quedémonos con esa palabra que ahí en el banner ustedes la pueden leer, su justicia, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Está hablando entonces de su justicia. Es decir, repito, se está hablando de la justicia de Dios, no se está hablando de nuestra justicia. El texto dice, para que nosotros fuésemos hechos, no que nos hagamos nosotros, aún incluso con su ayuda, justos. No que nosotros nos hagamos nosotros mismos justos. No es un proceso de hacernos justos, sino para que fuésemos hechos por Dios, justicia de Dios en Él, es decir, en la persona de Cristo, no en nosotros mismos, que sería una justicia óntica interna, sino que se está hablando de una justicia extra nos, como diría Martín Lutero, una justicia externa a nosotros, la justicia de Cristo, de la cual posicionalmente, por medio de la fe, estamos disfrutando y nos ha sido atribuida. Entonces, una prueba más de que no es una justicia formada por Dios en nosotros con vistas a ser justos, es que dice justicia de Dios en Él. Esto solo puede significar que cuando por la fe estamos en Cristo, posicionalmente en Cristo, entonces es cuando somos hechos justicia de Dios. Solamente así somos hechos justicia de Dios, pero no significa ser hechos justos en nosotros, sino en Cristo, Luego no se refiere a un proceso, se refiere a un suceso, se refiere a una declaración que Dios hace en cuanto al pecador, referente al pecador. Entonces, se nos habla aquí en el texto de un traspaso o trueque. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, aquí se nos habla de un traspaso o trueque, lo cual refuta la pretensión de un proceso. Primero, nuestro pecado por la justicia de Dios. Y la justicia de Dios por nuestro pecado. Hay un trueque, hay un cambio, hay un trasvase. Entonces, por tanto, se está hablando de una atribución, imputación, una puesta en cuenta. Entonces, se está hablando de una atribución y no se está hablando de formación de justicia propia en nuestra alma. O sea, la justificación no es un proceso mediante el cual tú vas creando con la ayuda de los sacramentos justicia interna, una justicia propia. No es eso, sino, justicia propia en nuestra alma, que siempre, por supuesto, será por obras, no cabe otra. Mientras una atribución es otra cosa distinta. Una atribución se da sin las obras que el hombre realiza, sin obras. Entonces, claramente nos damos cuenta de que este texto de 2 de Corintios 5:21 está en relación con otros muchos textos, sobre todo en Gálatas y en Romanos, que nos está hablando de lo mismo. Entonces, vamos a estudiar otros textos paralelos. Leamos el texto. Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe
en Jesucristo, para todos los que creen. Romanos 3, 21 al 25. Observemos, en primer lugar, aquí se está hablando algo que es para todos los que creen en Él, para todos. Es algo que se da, no que se forma en alguien. Si yo, por ejemplo, le doy a usted un regalo, el regalo no se forma, el regalo se entrega y usted lo recibe, extiende la mano para recibirlo. Entonces, un regalo no es un don, no es un proceso de formar algo, sino que es algo ya hecho y por lo tanto que se da. Entonces, en primer lugar, vemos aquí que está a disposición de todo el mundo, para todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él. O sea, el regalo, el don, está condicionado por la fe del que lo recibe. Entonces, para todos, es algo que no se da, sino que se forma, o sea, es algo que se da, no que se forma en alguien, perdón. Entonces, es un don dado a alguien. Y por tanto, se comunica, al ser un don, se comunica solo por la fe, sin que ninguna añadidura lo pueda anular, porque si le añadiésemos algo, entonces anularíamos la justicia de Dios, sería anulada por nuestra propia justicia. Y entonces ya no sería un regalo, sería algo que nosotros hemos obrado. No sería un don, sino que sería un trabajo de nuestra parte, algo que nosotros hemos trabajado. Entonces, por tanto, se comunica ese don, esa justicia de Dios se comunica solo por la fe, sin ninguna añadidura, lo cual anularía que fuese un don. Dice, para todos los que creen en Él. Entonces, está condicionado, la recepción de la justicia de Dios está condicionada por la fe que el hombre deposite. Entonces, aquí no se está hablando de una justicia del creyente, no se está hablando de una justicia del creyente y por tanto obrada en el hombre haciéndolo justo. Después también otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que las buenas obras no son un medio para esta atribución, sino solo la fe. Observemos que se está enfatizando la fe para todos los que creen en Él. Ustedes lo pueden leer en el banner. Para todos los que creen en Él. Entonces no se está hablando de buenas obras, no se está hablando de una justicia propia, de una justicia óntica, como dice el señor Hugo Delgado, ni muchísimo menos. Se está hablando de una justicia extra nos, es decir, una justicia que está fuera de nosotros, pero que nos es atribuida, nos es dada. Entonces las buenas obras no son un medio para esta atribución, sino solo la fe en Jesucristo. Se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Bien, podemos seguir tomando otro texto más para explicar esta doctrina. Esta doctrina está declarada en otros textos de la palabra del Señor. Uno de ellos es el que podemos leer aquí. Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Y ahora, atención, ¿qué es lo que dice a continuación el texto? Por medio de la fe. Por medio de la fe, ¿pero en qué? En su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia. O sea, el objetivo, el fin que tiene esa fe
es manifestar la justicia de Dios. Entonces, es la fe en sí el objeto mediante el cual Dios manifiesta su justicia. No, ciertamente la fe no nos justifica delante de Dios. Podemos hablar así en términos, digamos, de simplificación. O sea, si queremos economizar los términos teológicos, podemos decir, por ejemplo, que la fe nos justifica, que la fe nos salva, porque estamos atribuyendo a la fe lo que es propio de la obra de Cristo. Porque lo que nos hace justo delante de Dios es la justicia de Dios, la propia justicia de Dios que ha sido manifestada a través de la sangre de Cristo. Entonces, no es la fe en sí la que nos hace justo delante de Dios, sino la fe en la sangre de Cristo, en la sangre de Cristo. Lo que posibilita que seamos justificados delante de Dios Padre es la sangre de su Hijo unigénito, la sangre de Cristo. Y lo estamos leyendo muy claramente aquí. Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. O sea, no es la fe es simplemente un canal, pero la fe ¿en qué? En su sangre, en su sangre. Eso es el objeto de la fe. El objeto de la fe, lo que está agarrando la fe, es la sangre de Cristo, es decir, su sacrificio expiatorio. Porque cuando los hebreos sacrificaban un cordero, pues al sacrificarlo derramaban su sangre, la sangre del cordero. Y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, de la misma manera que los corderos eran un sacrificio expiatorio, el sacrificio de Cristo nos propicia delante de Dios porque es un sacrificio expiatorio. ¿Y ahora cuál es el fin de aquel sacrificio expiatorio? Hacernos a nosotros justos. ¿De qué manera? Manifestando la justicia de Dios. O sea, Cristo subió a la cruz y tenemos que ejercer fe en la sangre de Cristo para manifestar la justicia de Dios. Entonces, hagamos énfasis en este último punto, por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia de Dios, su justicia. Entonces, pongamos atención. Por medio de la fe, repetimos, por medio de la fe. Luego, la fe por sí misma no justifica, sino que es un medio o canal. De ahí la piedra de tropiezo que supone para los católicos romanos cuando los cristianos evangélicos decimos que la fe sola salva. Y ellos piensan que nos estamos refiriendo al hecho de creer. No es el hecho de creer. La fe es el canal, es la cuchara, el medio mediante el cual tú tomas el sacrificio expiatorio de Cristo, haciéndolo tuyo, y de esa manera nos es imputada la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios, gracias a la fe, que también es un don de la gracia divina, es que somos salvos, es que somos justificados. Entonces, por lo tanto, repito, no es la fe lo que nos justifica, sino la sangre de Cristo. La fe solo lo canaliza. El texto lo dice bien claro. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en su sangre. Tomemos nota. Dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. No es nuestra justicia, es su justicia, la justicia de Dios. Reiterando lo dicho en el versículo 21, que dice,
pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces, ahora analicemos en sí las palabras que encontramos en el texto griego. La palabra que nos llama la atención es manifestar, manifestar, que Francisco Lacueva, en su diccionario interlineal griego-español, traduce como ha sido manifestada, siendo la palabra griega pefanerotai, del verbo faneró. Y este verbo, ¿qué es lo que significa? Significa hacer visible, significa poner de manifiesto, significa manifestar, significa dar a conocer, significa poner en claro, significa echarse de ver, hacerse notorio, hacerse público, hacerse célebre. Luego es algo de Dios que se hace público, se hace célebre, se hace visible, se hace conocido, se ha hecho claro, se ha clarificado, se ha puesto en claro y se ha hecho notorio. Entonces, lo que estaba oculto en Dios, que era su justicia, lo que estaba oculto en Dios se hace manifiesto, se hace manifiesto. No es algo en nosotros, sino que la justicia de Dios se manifiesta por Cristo, no en nosotros, sino en favor de nosotros, en favor de nosotros, es decir, por nosotros, por nosotros. Lo que está mostrando Dios es algo suyo, su justicia, no es nuestra justicia, es su justicia. Entonces, no es algo suyo lo que está mostrando Dios, sino que eso que es suyo ahora está manifestado y que Él va a comunicar por medio de la fe. La fe es el medio mediante el cual, Dios va a comunicar el don de su justicia. Entonces, no es una justicia oculta en nosotros, sino la que estaba oculta en Él. Por tanto, no es una justicia humana formada con la ayuda sacramental, sino recibido por el hombre arrepentido al oír el Evangelio. Porque nadie puede poner la fe en la sangre de Cristo para que la justicia de Dios sea manifestada en su persona, si primero no ha oído el Evangelio, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, oyendo el Evangelio, es mediante lo cual podemos creer que Cristo estaba dando su sangre para manifestar la justicia de Dios. Entonces, ¿y cuál es la palabra usada en Romanos 3:25? La palabra usada en Romanos 3:25, traducida por manifestar en la versión Reina Valera, es la palabra endeixin, que Francisco Lacueva traduce por demostración. Don Francisco Lacueva traduce esa palabra por demostración. Y que es una forma verbal del verbo endeignumi, que significa mostrar, significa señalar, significa exponer, dar a conocer, sacar a luz, demostrar, darse a conocer, poner a la vista. Esto lo encontramos en el diccionario griego-español Vox, página 203. O sea, haciendo una breve conclusión, la justicia de Dios, no la nuestra propia, la justicia de Dios estaba oculta en Dios, pero Dios la manifiesta, la hace
la manifiesta, la hace, digamos, la clarifica, la pone a nuestro servicio, por decirlo de alguna manera. Nos la atribuye. Entonces, Dios manifiesta su justicia como un don de su gracia. Podemos considerar otro texto paralelo. Vamos a ir a Romanos 1:17. Bien, vamos ahora a comentar el siguiente texto, Romanos 1:17. Porque la justicia de Dios en él es revelada desde la fe hasta la fe. Bien, este texto lo he traducido directamente del griego al español. Entonces, lo primero que vemos aquí es que se está hablando de la justicia de Dios. Y es la justicia de Dios en él, es decir, su justicia, la justicia de Dios que está en Dios mismo. Entonces, es decir, el principio, de principio a fin, la fe es el único medio de salvación, de revelación. Entonces, nos damos cuenta que dice el texto, porque la justicia de Dios en él es revelada, desde la fe hasta la fe. Eso significa que de principio a fin, la fe es el único medio mediante la cual recibimos la justicia de Dios. O sea, de que los reformadores en el siglo XVI tenían toda la razón de que ese principio epistémico de sola fide, solo la fe, va de acuerdo a la Sagrada Escritura. Es un principio epistémico que lo vemos reflejado en muchos textos de la palabra de Dios. Uno de ellos es este. Uno de ellos es este y está muy claro. Porque la versión Reina Valera, a ver, no vamos a decir que sea una mala traducción, pero ciertamente no es una traducción de la más acertada. Francisco Lacueva en su Nuevo Testamento interlineal traduce porque la justicia de Dios en él es revelada de fe a fe, de fe a fe. Entonces, la palabra que él ha traducido de fe, yo lo he traducido desde, porque también esa palabra también significa desde. Y la palabra también usada, para hasta, pues también significa no solamente a, sino significa hasta. Ek pistios eis pistin. Ek pistion ex pistin. Entonces la palabra ek significa de. Es una preposición que significa de. Ek significa de. Y también significa desde. Desde. Y la palabra traducida por a, que es la palabra eis, esa palabra también significa hasta. Entonces, la justicia de Dios en él, en Dios mismo, la que está en Dios, es revelada de fe a fe o desde la fe hasta la fe. O sea, lo que nos está indicando el texto bíblico es que solamente la fe, única y solamente la fe, es la que interviene en la justificación del ser humano. Sola fide, solo la fe. Entonces, esto está muy claro. La palabra traducida por es revelada por el erudito Francisco Lacueva es la palabra apocaliptetai, que significa es revelada
¿Cómo se llama el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis se llama así, Apocalipsis, porque significa revelación. Entonces, la palabra que aquí es usada está en relación con la palabra apocalipsis, y la palabra apocalipsis significa revelación. Entonces, la palabra usada aquí es apocaliptetai, y apocaliptetai significa es revelada. Entonces, hace referencia a algo que estaba oculto, porque eso es lo que significa la palabra apocalipsis, apocaliptetai, que significa algo que estaba oculto, hace referencia a algo que estaba oculto y es descubierto, es puesto en claro, es puesto a la orden de todo el mundo, es decir, es revelado, dado a conocer. Esto lo encontramos en el diccionario Vox, página 71. En el diccionario griego-español Vox, página 71, nos dice que la palabra traducida por es revelada hace referencia a algo que está encubierto y que es descubierto. Entonces, revelado, que es dado a conocer. Ese es el significado. Entonces, la versión Reina Valera omite desdichadamente dos pequeñas palabras muy importantes en el texto, que es en auto, que yo he remarcado en el banner como en él. Desgraciadamente, nuestra versión ha omitido estas dos palabras y son muy importantes, Esta palabra destruye toda pretensión de que la justicia de Dios a la que se refiere sea una justicia obrada por Dios en nosotros, sino que definitivamente, de forma clara y de forma definitiva, se refiere a la justicia en la cual Dios es justo en sí mismo. La justicia de Dios en Él, la que encontramos en Él. O sea, es la rectitud que caracteriza a Dios. Pues esa rectitud es la que nos es atribuida, la que nos es imputada por medio de la fe. Bien. Podemos considerar otro texto que también nos va a ayudar a entender 2 de Corintios 5, 21. Y vamos a comentarlo. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿cómo entonces hemos de entender la primera parte del versículo 21 de 2 de Corintios capítulo 5? Por nosotros lo hizo pecado. ¿Cómo hemos de entenderlo? Bueno, podemos acudir a Primera de Pedro 2:24, y en ese texto pues se dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Aquí vemos una respuesta clara de la palabra del Señor. O sea, no es que se sometiera a Cristo a un proceso para hacerlo o transformarlo en pecado, sino que por la declaración por nosotros lo hizo pecado, se ha de entender llevar los pecados en él, es decir, en su cuerpo llevó nuestros pecados. O sea, cuando dice por nosotros lo hizo pecado, en realidad Pedro nos está clarificando de que no se estaba sometiendo a Cristo a ningún proceso para hacerlo pecado o hacerlo pecador, ni muchísimo menos, sino que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y entonces, ¿esto qué fue? Pues esto fue
una acción instantánea, no fue un proceso, ni muchísimo menos. De tal manera que al punto de que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en el madero, nuestros pecados fueron puestos en su cuerpo. En ese momento en el cual el Señor estaba derramando su sangre, nuestros pecados fueron puestos en él. Y eso es lo que significa: por nosotros lo hizo pecado. Dios por nosotros lo hizo pecado. Eso es lo que significa esa parte del versículo de 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, así es como hemos de entender el significado de la expresión que encontramos en el versículo 21 de 2 de Corintios capítulo 5, que dice: por nosotros lo hizo pecado. No es que Dios sometiera a su Hijo a un proceso para volverlo pecado, no, ni muchísimo menos, sino que Él llevó en sí mismo nuestros pecados. ¿En dónde? En su cuerpo. ¿Dónde? ¿En qué lugar? Sobre el madero. Entonces, Cristo derramó su sangre en el madero, nuestros pecados fueron puestos en su cuerpo, y eso es lo que significa: por nosotros Dios lo hizo pecado. Y entonces también esto está en correspondencia idéntica al texto que dice: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, claramente esto no puede significar un proceso de hacernos justos, sino llevar por atribución la justicia de Dios en la persona de Cristo. La justicia de Dios que está en Cristo nos es adjudicada. Esa es una palabra muy importante. Nos es atribuida, imputada o adjudicada. Así como nuestros pecados fueron adjudicados a Cristo, y eso es lo que significa la expresión: por nosotros lo hizo pecado. Pues cuando dice la expresión para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, eso significa de que la justicia de Dios que estaba en Cristo nos ha sido adjudicada. Porque, hermanos queridos, ¿qué es lo que nos dice, por ejemplo, en Romanos 4:6? Vamos a considerar ahora ese texto, y nos va a ayudar a entender perfectamente 2 de Corintios 5:21. ¿Qué nos dice el texto en cuestión? Dice: al que no obra, se le cuenta el salario; al que no obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, es decir, un pago que se le debe. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, nos damos cuenta que no es una justicia que nosotros obremos, y que por lo tanto al ser obrada por nosotros es una justicia propia, sino que se está hablando de una justicia que nos es contada por justicia, una justicia que nos es contada a nuestro favor. Entonces, por eso dice el texto: al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5. Y sigue diciendo más. En el versículo 6 dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Observemos bien el texto. Le es contada, se le atribuye. No dice Dios forma en ellos justicia, lo cual es un proceso.
sino que se le cuenta, se le atribuye, lo cual es un acto instantáneo, de la misma forma que fue un acto instantáneo la atribución de nuestros pecados al cuerpo de Cristo que estaba en la cruz, de la misma forma. Entonces, el verbo transitivo atribuir significa señalar o asignar algo a alguien como de su competencia. Esta es la definición que hace del verbo atribuir la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, esto claramente desestima la idea de un proceso formativo interno, en nuestro ser interior, en el ser interior de la persona. Como dice la Iglesia de Roma, que justificar es hacernos cada vez más y más justos mediante un proceso a través de los sacramentos. Si tú vas al sacramento de la penitencia, si tú vas al sacramento de la Eucaristía, pues tú te vas a ir haciendo cada vez más justo hasta merecer la vida eterna. No, eso no es la justificación. Eso es otra cosa. En todo caso, podríamos ahí hablar de santificación, pero no de justificación. Y por supuesto, la santificación, eso está de acuerdo a aquel que ya es salvo, aquel que ya ha sido justificado, porque somos santificados para la gloria de Dios y para recibir galardones, pero la vida eterna es un don que nos ha sido dado por su gracia. Entonces, ¿qué palabra es la que se usa ahí en ese texto de Romanos 4:4, versículo 5 y también en el versículo 6? Bueno, pues es la misma palabra que significa logitzetai. Se usa una misma palabra en los tres versículos. Y significa contar, incluir en cuenta, significa también imputar. Esto lo dice el diccionario griego-español Vox. Entonces, logitzetai, que es la palabra usada en estos tres versículos, significa contar, incluir en cuenta, significa imputar. Entonces, con este estudio creo que queda claro de que el texto en cuestión de 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, no se está refiriendo a un proceso de hacernos justos, sino que se está refiriendo a un suceso, que es la imputación de la justicia de Dios por medio de la fe. Y esto, pues claramente, pues en la época apostólica así se entendía, y también en la época de los padres de la Iglesia, aquellos que fueron discípulos de los apóstoles o de discípulos de los apóstoles. Entonces, una obra de los padres apostólicos, que es la epístola o carta o discurso a Diogneto, en esta obra, pues encontramos un párrafo que leímos al principio de este vídeo y que vamos a volver a leer, porque es muy interesante y está apoyando la teología que hemos heredado de la Reforma. Dice, porque ¿qué otra cosa podría cubrir nuestros pecados sino la justicia suya? ¿En quién otro podíamos ser justificados nosotros, inicuos e impíos, sino solo en el Hijo de Dios? Nos damos cuenta cómo los cristianos primitivos creían de que nuestros pecados habían sido cubiertos en la justicia de Cristo y que somos justificados en el Hijo de Dios, en Cristo el Señor. Y entonces aquí hay un cambio, hay un trueque, hay un intercambio, justicia de Dios por pecado y los pecados por la justicia de Dios.
Por eso dice el autor del discurso a Diogneto, dice lo siguiente: oh dulce trueque, oh obra insondable, oh beneficios inesperados, que la iniquidad de muchos quedara oculta en un solo justo, y la justicia de uno solo, justificará a muchos inicuos. Más claro es imposible. Que el Señor les continúe bendiciendo. Con ustedes, el hermano Antonio Pérez, siervo de Jesucristo y amigo de todos ustedes, siempre para ayudarles. El Señor les continúe bendiciendo. Amén.